Muchas bendiciones a todos ustedes en esta maravillosa oportunidad. En el día de hoy vamos a estar empezando la última clase de nuestro discipulado en el nivel 1. Estamos en la sección número 3, que se titula Las disciplinas del creyente. Y en esta clase particular estaremos hablando sobre el servicio. El propósito de esta clase es enseñar al creyente la importancia del servicio, y entiéndase que cuando hablamos del servicio estamos hablando del ministerio en la iglesia local. Entonces es muy importante que entendamos que tu ministerio es tu manera de servir primero en la iglesia local y luego afuera. Yo sé que hay mucha gente que piensan que su ministerio comienza primero afuera y quieren empezar a visitar diferentes iglesias y descuidan lo que Dios está haciendo a través de ellos en su iglesia local. Entonces es importante que usted entienda, mi ministerio comienza primero en mi casa. En mi casa, que es mi iglesia local, ahí es donde yo me voy a desarrollar, ahí es donde yo voy a perfeccionar mis herramientas para luego ir y alcanzar al mundo con este mensaje maravilloso de la gracia del Señor. Dice nuestro discipulado, nuestro manual en la introducción: todos los hijos de Dios están llamados a servir en sus negocios y en el lugar que Él los haya colocado en su cuerpo. Es importante que usted entienda, todos los hijos. Si usted es hijo de Dios, hay algo que Dios te llamó a hacer. Entonces, Dios no llama a gente sin ningún propósito. Si fuiste llamado por Dios, si la gracia de Dios te ha impactado, es porque Dios tiene un propósito específico, determinado, un propósito que carga con tus huellas digitales y que nadie más lo puede hacer por ti. El servicio es un medio que Dios utiliza para desarrollar nuestro potencial en Cristo y cumplir con nuestro llamado. Entonces, ese ministerio que Dios te ha llamado a hacer es el medio que Dios va a utilizar para que tú puedas desarrollar el potencial de Dios que hay en ti. Y que entiéndase claro, todos nosotros los hijos de Dios tenemos potencial. Dios no llama a gente sin que primero les haya dado algo específico, una habilidad particular, una habilidad en su espíritu para poder desarrollarla y ponerla al servicio del Evangelio de Jesucristo. Todos los que han nacido de nuevo, son ministros en el Evangelio de Dios y para la causa de su Hijo. Y eso está basado en 2 Corintios capítulo número 5, del 14 al 21. Si puede, haga lectura de esa porción bíblica, está poderosa. Hay algunas palabras en la Biblia que al verlas en el griego nos ayudarán a descubrir la definición de la palabra servidor. Número uno, diáconos. Usted, yo sé que ha escuchado en su iglesia, ¿verdad? Los diáconos. El diácono es un servidor de la gente, es un mesero, uno que atiende, un siervo o un ministro. Número dos, diaconía. La diaconía es un servicio o ministerio para la gente. O sea, tu ministerio, lo que Dios te llamó a hacer para la gente. Eso es diaconía. Y luego diaconeo, que significa servir a la gente. Es la acción de servir a las personas, ser un atendedor, esperar el acto de servir. La palabra diácono básicamente significa servir a otros, actuar como un ministro, o esperar y atender. Y vamos a utilizar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para ver la manera en que estamos llamados a servir en su reino. Yo sé que hay ministros que piensan que se supone que los sirvan a ellos. Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Ahora vamos a ver cuál es la actitud de un servidor, o por lo menos cuál se supone que sea la actitud de un servidor. Y lo que vamos a estar hablando, lo vamos a hablar basados en Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5, también del 5 al 8, y en el Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Dice: Jesucristo, como cabeza de la iglesia, nos dio el ejemplo supremo del diaconado. Él tenía el espíritu y la actitud de un siervo. Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Él vino a servir
y a actuar como diácono. Entonces, al ver a Jesús como servidor, podemos ver el ministerio, el llamado del diácono, como usted más puede verlo ampliado, es en Marcos 10, del 42 al 45, también en la carta a los Romanos, capítulo número 15, versículo número 8. Una de las cosas que usted tiene que tener clara es que Cristo vino a servir. Todo lo que Cristo hacía era servir. Y Cristo no dejó de servir desde el momento en que comenzó su ministerio hasta su drama en la cruz del Calvario. Cristo siempre estuvo administrando, estuvo sirviendo, estuvo dando instrucciones a la gente. Y es poderoso porque fíjate, estando en la cruz del Calvario, Él todavía seguía dirigiendo: madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Desde la cruz, justo antes de morir, todavía Él seguía sirviendo. Esto es poderoso. Él le dice a los 12 apóstoles que ellos habrían de ser grandes si se servían los unos a los otros. Yo creo que esto lo tienen que escuchar muchos ministros, ¿verdad? Muchos pastores. Esta palabra que Jesús dijo en en Mateo capítulo número 20, del 23 al 28, en donde Él les declara a sus discípulos que habrían de ser grandes si se servían los unos a los otros. Qué interesante que para poder ser grande tengo que servir. Me encanta cuando Jesucristo dijo: el que quiera o el que crea ser entre vosotros el mayor, sea el menor, hágase vuestro servidor. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, aunque no sean parte del ministerio del diaconado, deberían de tener la actitud y el espíritu de un siervo. O sea que aunque usted no esté fungiendo como parte del equipo de los diáconos en la iglesia, se supone que usted tenga un espíritu, una actitud de servir. Si usted está en su congregación haciendo servicio, haciendo culto al Señor, y alguien le hace quizás alguna pregunta, no es para que nosotros digamos: bueno, yo no soy diácono, habla con el diácono. Deberíamos nosotros, ¿verdad?, hacer todo lo posible por servir a estas personas de manera correcta. ¿Por qué? Porque es nuestro llamado. Estamos destinados a servirnos los unos a los otros. Eso está basado en Gálatas capítulo número 5, versículo número 12, y en Efesios capítulo número 4, versículo número 12. Ahora mira qué interesante, esa es la actitud de un servidor. O sea, tu actitud como diácono es servir. La actitud de un servidor es servir. Ahora bien, las características de un servidor. Mira qué interesante. Un servidor es una persona que ama a sus hermanos bajo cualquier circunstancia. Basado en Juan 13:1. ¿Amará usted a su hermano bajo cualquier circunstancia? O el amor que tú sientes por tu hermano está condicionado a que él esté contigo. Lamentablemente muchas iglesias hoy en día trabajan bajo esa idea y bajo esa dinámica que está tan distorsionada. Mientras tú estés en nuestra congregación, te amamos. Mientras tú estés en nuestra congregación, apoyamos tu ministerio, oramos por ti, te bendecimos, te enviamos. Pero el día que ya no estés aquí, ese día se acabó. Ese día se acabó nuestra relación. ¿Por qué? Si somos miembros del mismo cuerpo, la actitud debería ser de amarnos bajo cualquier circunstancia. El motor y la gasolina del servicio son el amor que nos tenemos los unos a los otros. Sin amor, usted nunca va a poder servir genuinamente. ¿Usted ha visto alguna persona alguna vez tratando de servir hipócritamente? Usted lo puede notar en los restaurantes cuando usted va y usted sabe que la persona que lo está atendiendo está a punto quizás de terminar su turno, lleva quizás trabajando 4, 5, 7 horas y está deseoso o deseosa de irse para la casa y está tomándole la orden con esta única mirada, ¿verdad? Buenas tardes, le puedo tomar su orden, y usted siente que a pesar de que su palabra es de bienvenida, su actitud refleja una cosa muy diferente. Entonces, es necesario que usted entienda que nosotros vamos a ser personas que nos servimos y que amamos bajo cualquier circunstancia. Eso significa que aún el día en que nosotros nos despertemos y estemos de mal humor, el día en que nosotros no nos vaya bien, ese día llegamos a la iglesia y nos olvidamos de nuestros problemas, porque yo vine a servir. Yo vine a reflejar el amor de Dios que está en mí a través
de mi vida para las personas que me rodean. Eso está basado en Romanos capítulo número 12, del 9 al 13, y Gálatas 5, perdón, del versículo 13. Dice, los servidores son personas que sirven porque están conscientes de que están completos. Esto tiene mucho que ver con el tema de la plenitud. Hay mucha gente que no se siente plena en Dios, hay mucha gente que no se siente completada, completos en Él. Siempre sienten que les falta algo. Si sientes que te falta algo, permíteme aclararte esto. Tú estás completo, completa en Cristo, porque a ti no te completa tu dinero, a ti no te completan tus pertenencias y mucho menos te completa la gente que conoces. Quien único te completó con el sacrificio en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Y cuando Él te completó, mi hermano, fuiste pleno. O sea que vives en plenitud. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha posado sobre tu vida. Nadie que no se sienta completo en Cristo puede servir efectivamente. Usted lo puede ver cuando las personas lo están tratando de servir a usted en la iglesia y lo menos que le están proyectando es el amor de Dios. Lo menos que le están proyectando es la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted le pregunta a un diácono quizás, oye, ¿dónde están los baños? Y la contestación pareciera que ellos están molestos de que usted necesite visitar el cuarto de baño. Entonces, qué interesante, necesitamos servir y estar conscientes de que el servicio que damos está basado en quienes nosotros somos. Y nosotros somos gente completa, plena en Cristo Jesús. Lo interesante de esto es que el que cree que le falta algo probablemente servirá para buscar de alguna manera que por su servicio se le provea a su necesidad. Estas son la gente que sirven por transacción. Su servicio no es por amor, sino por interés. Busque Efesios capítulo número 6, versículo número 6, para que tenga más información. El creyente que va a ser efectivo en su ministerio debe de desarrollar una conciencia de plenitud para que cuando sirva, sirva solo por placer y amor. Es muy interesante, usted tiene que entender esto. Si tu conciencia no es una conciencia de plenitud en Cristo, tú nunca vas a servir por placer y amor. Nunca vas a poder ayudar la obra. Nunca vas a poder apoyar la obra con tu dinero, con tus diezmos, con tus ofrendas, si no tienes una conciencia de plenitud. Porque siempre estás pensando en lo tuyo. No puedo dar ahora porque mi dinero está muy amarrado. No puedo apoyar ahora porque lamentablemente no me suma el dinero y tengo que pagar mis biles. Dios no desea que yo deje con hambre a mi familia, por ende no puedo pagar o no puedo apoyar la iglesia con mis diezmos o con mis ofrendas. ¿Sabes una cosa? Si tuvieras una conciencia de plenitud, estaría tu bolsillo comprometido a la casa. ¿Por qué? Porque tú te sientes pleno. Y tú sabes que tu plenitud no viene del dinero que tú tienes, sino de la gracia que ha sido derramada sobre tu vida para que puedas bendecir adelante y permitirle al Señor encargarse de tu dinero, encargarse de tu economía. Gloria a Dios por las personas que se sienten totalmente plenas, llenas de gracia en Cristo y libres para ofrecer un servicio de excelencia. Los servidores sirven a sus hermanos como si lo hicieran para el mismo Señor. Piensa una cosa, cuando tú estás hablando con un hermano de la iglesia, ¿te has puesto a considerar que estás hablando con Cristo? Porque la imagen de Dios está residente, operando en nosotros como su iglesia. Entonces es importante que usted entienda, cuando yo hable una palabra, la voy a hablar como si estuviera hablando con Jesucristo. Que mucho cambiaría nuestro tono de voz, que mucho cambiaría nuestro sarcasmo, que hay veces que somos bien sarcásticos a la hora de contestarle a alguien, le contestamos de mala gana, le contestamos simplemente por salir de ellos. ¿Cómo le contestarías tú a Jesucristo si fuera el que te estuviera haciendo la pregunta? Yo creo que cambiaría, ¿verdad?, nuestra manera de dirigirnos a ellos. Dice, notemos que Jesucristo sabía a quién le servía y a quién iba a servir. Si hay algo que nos ayuda a servir con placer aún a personas que no nos aman y reconocen, es saber a quién le estamos sirviendo. Los servidores no rehúsan servir a sus enemigos porque saben ellos que estos son enviados por Dios, escucha bien, para perfeccionarlos en el ministerio.
La gente que tú le caes mal y la gente que a ti también quizás te cae gruesa por cómo te tratan, por los espaldarazos que te han dado, por las traiciones que te han dado, tú tienes que amarlos y por sobre todo tienes que servirlos. ¿Por qué? Porque tú entiendes que tú estás pleno. Tu plenitud en Cristo y la gracia de Dios derramada sobre ti te permite entender que ellos son gente que no han comprendido este mensaje de gracia y verdad y por ende están siendo puestos ahí para perfeccionarte cada día más a ti. Así que hay que darle gracias a Dios por los detractores, por los criticones, por los burlones, por los que se mofan, por la gente que constantemente está tratando de tronchar nuestros sueños. Porque esa gente cada día nos hace a nosotros más fuertes en el Señor. Un verdadero servidor sabe despojarse de su gloria para servir a sus hermanos. Fíjate qué interesante que un verdadero servidor no tiene problemas con despojarse de cualquier título, despojarse de cualquier posición para poder servir correctamente o servir mejor a sus hermanos. Un verdadero servidor no se rehúsa a servir a otros porque reconoce el servicio y que no es una afrenta, sino un privilegio. Esta actitud de despojarse la tuvo el rey David, cuando dice la palabra que él se despojó de sus ropas reales para traer el arca del pacto de nuevo al pueblo de Israel. Interesante que él se despojó de sus vestidos de rey y se puso una vestimenta de sacerdote. Él se bajó. Él entendió, yo voy a ser un diácono, yo voy a servir, yo voy a ser uno de los agentes que promueva la gloria de Dios en medio del pueblo. Pero hay veces que muchos de nosotros los ministros nos amedrentamos porque quizás hay alguien en la iglesia que predique mejor que nosotros, porque quizás hay alguien en la iglesia que canta mejor que nosotros. Mire, mi hermano, no te amedrentes. Lo que Dios va a hacer a través de tu vida, no lo va a hacer a través de tu hermano. Él lo va a hacer a través de ti. Así que tú no tienes por qué sentirte amenazado por cualquier persona, porque lo que Dios te ha destinado a hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús a través de tu vida y a través de tu servicio. Habiendo dicho esto, es importante que usted comprenda, no hay mayor privilegio que el de servir, ya que siempre es mucho mejor dar que recibir. Quiera Dios manifestar en todos nosotros su actitud de servicio, a fin de que sirvamos los unos a los otros en amor. Y habiendo dicho esto, mis hermanos, quiero dejarte con un dicho que me encanta. El que no sirve, no sirve. Mira a ver si puedes analizar esa redundancia. El que no sirve, no sirve. Y otro dicho que aprendí que creo que es muy afín con esta clase, escucha bien, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que con eso te dejo en esta maravillosa tarde. Te bendigo en el nombre del Señor. Platiquen, hablen entre ustedes acerca de la importancia del servicio y cómo podemos mejorar como iglesia y cómo podemos servir correctamente a nuestro prójimo. Ustedes son bendecidos y será hasta la próxima.